Bueno, y arrancamos en otro podcast más de En Boca de Todos. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña el brother Tai. Buenos días. Y también tenemos la bendición de traer un amigo pana de hace muchos años, el doctor Diego Ramírez. Doctor Diego Ramírez es un especialista en prostodoncia, quien estudió primero su base en Costa Rica y luego viene acá a Puerto Rico y hace la especialidad. Así que, con nosotros, Diego. Diego. Bienvenido, mae. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes el día de hoy, por acá. Bien contento, definitivamente. Qué bueno que estás aquí, en Puerto Rico. Dile, Tata. Bueno, mae, ya nosotros sabemos que es de Costa Rica. Así mismo. Pero cuéntenos un poquito, ¿verdad? De su niñez. ¿Cómo fue? Si, ¿verdad? Si tiene familia. Perfecto. Dentista. Mira, no tengo familia en el gremio realmente. Soy el primero de mi familia. Okay. Tengo, bueno, en casa éramos mi papá, mi mamá y mi hermano. Tengo un hermano mayor. Okay. Un gran tipo definitivamente que la hemos pasado muy bien. Y bueno, mi infancia interesante porque se basa, yo voy a una escuela high school, escuela colegio, que tiene mitad académico y mitad artístico. De ahí en adelante fue bien bonito porque pude crecer con esa línea y muy relacionado hasta la cultura de acá. Era una escuela, lo que digamos, especializada en arte. Era un conservatorio especializado en arte. Entonces teníamos esas dos vías, la académica y la artística. Exacto. Y ya con el tiempo inicié un poquito, al principio tocando violín, luego me desmotivé con el violín y me fui por la guitarra un poco. Entonces esa fue como esa línea de educación. Era una escuela de música. De arte en general. O sea, arte en general, arte... Pintura, arte teatro, culinaria, todo. No tanto esa línea, sino la parte instrumental también. Okay. Y en caso si quisieras hasta tipos de danza y todo ese tipo de cosas. Entonces fue bien bueno. Okay. ¿Hiciste danza, Mike? No lo hice. iba un poco para aprender. ¿Y dibujando eres bueno? Me gusta. ¿Te gusta dibujar? Sí, me gusta mucho. ¿El qué? Dibujando. Ah, sí. Un poquito de escultura, un poquito de dibujo. Me gustaba acuarela. Regálame un cuadrito para mi oficina. Vamos a... No hay tiempo. Te tiro una foto. No. Le tiran la foto y se la ponen cuadrito. Exacto. La mando a redevar allí en Walgreens. Sí, dame la 24x24. Hablemos un poquito de tus papás. Padres, bueno, mi papá a nivel profesional es abogado. Okay. Una gran persona. Siempre, ese fue como el que me inculcó que yo lo veía todos los días saliendo con su traje, con su porte de... Sí, full. Y nos llevamos súper bien. Es un tipazo. Mi mamá también. Mi mamá es administradora. Ya actualmente los dos están retirados, están pensionados. Y en casa súper bien. Fueron grandes personas. Creo que me dieron mucho ese valor de valorar propiamente las cosas. Lo poquito o lo mucho que se tiene o lo que se tenía, valorarlo. Y han sido un apoyo fundamental en este proceso. A pesar de que no son dentistas y no tienen ninguna de esa línea, el apoyo ha sido incondicional. Entonces siempre he estado bien respaldado y vaqueado por ellos. Lo mismo que mi hermano. ¿Y cómo fue que ese amor por la odontología Pero llegó? antes de que empieces con eso, el brother no hace nada de odontología, ¿verdad? Mi hermano es psicólogo. Psicólogo. Sí, estamos por diferentes líneas todos. Dos vías. Sí, él me imagino que te ayudó. Me imagino que te ayudó mucho, ¿verdad? Estudiando. Esa parte familiar de ustedes. Yo estuve en la casa de Mae, me quedé unos par de días ahí. Realmente me encantó. Lo más que me gustó es la cocina de allí. A mí no fallaron un solo. ¿Tú cocinas? Todos los días. Un poquito, sí. Los papás. Mis padres también. Pero esa parte familiar es bien bonita, son bien unidos. En estos días que despedimos el año también por acá, ellos estaban hablando en FaceTime en el momento de la despedida, así compartiendo. Sí. ¿Y hacías deportes? Me ha gustado. Bueno, en Costa Rica, voy a generalizar un poco, pero casi que todos queremos ser futbolistas desde niños. Ese es el sueño. El soccer. Entonces sí, esa es como la línea. Me gusta mucho el básquet, fútbol, básquet, principalmente por esas áreas me iba. Sí. Okay. Ahora sí, zumba tu pregunta, mi brother, mala mía. Volviendo atrás. Dímelo. ¿Qué fue lo que avivó ese deseo, esa pasión por el querer estudiar odontología? Okay. No había nadie. Porque no había nadie en tu familia que tuviera, ¿verdad? Ese antecedente. Es una historia cómica e interesante. Okay. Volvemos a la escuela, como te decía. Había una niña, una nena que me gustaba, estaba ese amor de infancia. Imagínatelo, ¿ok?
me llevaba muy bien con su hermana es mayor que ella. Entonces ella llegaba y me aconsejaba de su hermanita y toda la cosa. Te está dando los códigos. Totalmente. Me estaba tratando de ayudar. Sí, me estaba ayudando. Ey, papito, le gustan los chocolates con menta. Y en una, resulta que me dice, mira que a ella le gustas mucho, pero no le gustan tus dientes. Y eso para uno como nene, en ese momento es un boom, un golpe en la cara. ¡Papi, quiero bracers! No, Digo, braces. Mira, en ese momento mi hermano estaba en proceso de ortodoncia y todo, yo no. Y estaba complicada la cosa. Pasa como medio año, un año más o menos, y ya entro yo a mi tratamiento de ortodoncia, y ese cambio que yo conseguí, ese golpe en la autoestima y esa confianza, fue lo que definitivamente el paso para decir yo quiero esto y quiero darle esto a las personas. Entonces, desde una perspectiva tal vez que de un chamaquito que te golpeó esa área, verte tan levantado y verte tan bien y tan contento con esa confianza. Confiado, y más cuando uno en esa época, ¿verdad? Uno está como que conociéndose, ¿verdad? Y explorando, claro, y viendo, ¿verdad? Pues conociendo ya muchas cosas y donde uno empieza a ver que la vida es un poco, ¿verdad? Claro. Un poquito cruel. Dile no a los verdad. No, y entonces a partir de ahí, como te digo, ese enganche a querer darle a las personas ese cambio o esa motivación fue lo que me introdujo a mí propiamente al mundo de odontología. Y de ahí supe que era eso y punto. No quería nada más. Sí, a mí me sucedió lo mismo yendo a las misiones dentales que en República Dominicana, que yo vi con el brother. Claro. Y puedo decir que eso también fue lo que a mí fue como que la decisión. Eso es lo que para ir donde vamos. Es la parte bonita de la profesión, definitivamente. Sí. Entonces, empiezas en la parte básica. ¿Allá son cuántos años la parte de odontología? Yo hice odontología en la Universidad de Costa Rica, que es como la homóloga de la Universidad de Puerto Rico. Ok. Ahí entramos 6 años propiamente. Ya. Es lo que dura la carrera. Desde el bachillerato, es como que todo. Es un bachillerato. Sales de high school y vas directo. Vas directo si te aceptan. Entonces, tienes que hacer igual ciertas cosas de aptitudes, ciertos exámenes y ver si ingresas también con tus notas de lo que viene siendo high school principalmente. Ya. Entonces haces un examen, todo se equilibra y ves si entras en ese bloque de personas. Creo que aproximadamente entraban unos 70, 77 en mi época. Hay universidades privadas, en las universidades privadas sí dura 4 años, pero Universidad de Costa Rica es un poquito más extendida. Y en esos 6 años, pues, tú cursabas las clases que son requisitos para odontología o ya estaba o las cogías combinadas. Muy similar como acá. Acá es un bachillerato de 4 años para luego ir a los 4 años de odontología. Allá ese bachillerato se condensaba dentro de las generalidades, ¿okay? Y las partes, como te digo, esas iniciales del bachillerato y se va viendo en el mismo momento los cursos de odontología. Entonces se va llevando con todo. Son 4 años principalmente muy enfocados en teoría de odontología y los últimos 2 años como acá, que sería la parte clínica con teoría también. Entonces vienen muy homologados, viendo muchos pacientes, teniendo contacto con las diferentes especialidades, teniendo contacto en hospitales, todo este tipo de cosas en diferentes rotaciones. Qué duro. Y ahí estuvo bien interesante ese proceso. Yo apuntando un poquito de ese tema, cuando mencionas lo de parte de hospitales y eso, mencionas que haces, o sea, medicina como tal puedes ver o es más como que directo. No, directamente en la parte desde que dental, empiezas es dental completo a la concentración. Exacto. De los 6 años. Sí, pero digamos, a mí me encanta el término acá porque le llaman medicina dental. Ajá. ¿De acuerdo? Muchas veces dejamos odontología como una zona aparte, ajá, pero al verlo y visualizarlo como medicina dental, que es lo que aprendemos también en Costa Rica, y todo desde cursos de fisiología, cursos de anatomía, cursos, todos los tipos de partes médicas, ajá, para poder tratar a nuestros pacientes que son médicamente comprometidos en muchos casos. Todas esas bases y fundamentos médicos los tenemos nosotros, igual que ustedes, en lo que viene siendo la carrera propiamente aquí en Universidad de Puerto Rico. Entonces, lo que sí me gustaría cambiar es esa parte del nombre, que copiarlo de acá y llevarlo como una medicina dental, porque eso sí es bastante valioso, me parece el concepto, ajá, obviamente.
No, y la realidad es que aquí es DMD, Sí. que es Doctor in Dental Medicine. So, Aquí, bueno, en Costa Rica sería el DDS, que es doctor en cirugía dental. exacto. Entonces cambia un poquito el concepto. Sí, pero que el concepto medicina dental, Sí, pues, es importante. está como que bien establecido y como que por eso es que se conoce tanto como medicina dental. Claro, claro. Más entonces, hablando de cómo nos conocimos, recuerdo que tú entras al programa de prostodoncia aquí, ¿verdad? Cuando tú estás en ese proceso de estudiar odontología, ¿cómo tú decides que quieres ser prostodoncista? Ok. Primero que nada. Bueno, es bien interesante porque los primeros pacientes que uno atiende son la gente, los familiares, los Ajá. conocidos familiares y todo. Tenía un familiar propiamente que cuando yo lo veo en un curso básico, yo digo, ok, yo quiero poder ayudarle a esta persona. Y desde ahí, cuando yo termino odontología general, llego y me doy cuenta que no tengo las herramientas para poder solucionar la complejidad de su caso. Ya. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso termina siendo también una gran motivación en el proceso. Como les digo, tal vez este enganche o este enamoramiento por la profesión empezó con la parte de ortodoncia. Llego a los cursos básicos de ortodoncia y no me engancharon, no me gustaron. Pero puedo conseguir ese mismo efecto con prostodoncia. Y bueno, de un poquito más de estrés y un poquito más de quemarnos las manos ahí y de estar ahí al límite, que esa parte me gusta. Yo creo que es importante que dentro de nuestra profesión poder manejar un poquito el estrés. Y como te digo, estamos al límite, entonces es interesante y es importante. Desde ahí, como te digo, la idea siempre fue poder rehabilitar o poder darle esa seguridad a los pacientes, pero yo no tenía en ese momento, después de la carrera, las herramientas necesarias para poder tratar casos tan complejos como los que quería tratar realmente. Ajá. De ahí, lo que hice fue brincar. En Costa Rica en ese momento, bueno, todavía había un programa de prostodoncia, que era un programa interesante porque era un programa, llamémosle que hijo del programa de prostodoncia de acá. Ok. Entonces, yo llego el día de mi diploma, el día de mi título, al día siguiente voy donde el director de ese programa y le digo, yo quiero ser prostodoncista, yo quiero estudiar con usted. ¿Quién era el director o quién? En ese momento el doctor Otón Fernández. Oh, ya, sí. El doctor Otón Fernández. Saludos a Otón también. Sí, saludos al doctor. Te queremos aquí algún día. Un gran maestro, definitivamente, y ha sido una inspiración en el camino. Entonces le dije, yo quiero estudiar con usted. Y me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. ¿Tú eres masoquista? Y yo, sí, lo soy. Vamos a hacer todo. Entonces nos fuimos sobre esa línea. Él me dice, no, empieza a llegar. Empecé como oyente. Ya luego al inicio de año lectivo empiezo a hacer una pasantía. Antes, en ese momento, se hacía una pasantía de 1 año para optar a entrar al programa de 3 años. Entonces, en total estabas 4, básicamente. Que era bien interesante porque aprendías un montón y era como estar ya directamente En prótesis. en prótesis, En programa. sin tanta responsabilidad, pero compitiendo para poder llegar. Pero de oyente, ¿usted asistía a las clases y te escuchaba y practicaba con ellos, pero académicamente hablando no estaba muy involucrado? Pero es que fue por un lapso de unos meses, hasta Ok. que ya ingresaba el proceso. En Costa Rica es diferente acá. Acá se inicia julio, agosto, el ciclo lectivo. Allá se inicia en enero, Ok. febrero. Ok. Entonces esperé a que fuera enero, febrero. Empecé, eso fue 2015, todo el programa. Hice esa pasantía y al final del proceso se me indica que no fui elegido como uno de las opciones para estar en el programa. Wow. ok. Entonces imagínate, yo posiblemente hasta en una zona de confort, Ajá. en casa, con mi apoyo, con mi gente, con todo, y que de momento te digan, no, esto no va. Eso fue un golpe bien interesante en el momento de intentar. Te cayó buscar mi pesado sueño eso, también. man. Durísimo, Sí. durísimo. Al piso. Fue un knockout. Pero Y- ahora bien, ya tú como prostodoncista graduado, mirando hacia atrás, ¿no crees que valió la pena ¿verdad? El que te hayan rechazado esa aplicación tal vez y haber terminado, ¿verdad? Cursando tu residencia de prótesis aquí en Puerto Rico y más en la escuela, ¿me entiendes? Que es de Puerto Rico, que pues tiene un prestigio a nivel global. Mira, definitivamente todo lo que decís, sí, pero en el momento no se entiende. En el Sí, momento es que tú estás no ahí sabes, golpeado tú no sabes. y no sabes qué va a pasar y hay mucha incertidumbre y yo decía, bueno, en mi país no estoy, ¿quién me va a aceptar? ¿O hacia dónde puedo? ¿O será que voy a cumplir mi sueño? Tenía 2 opciones, o quedarme ahí en el piso, pero tengo un problema, soy medio obstinado, soy medio necio en lo que quiero y en lo Ajá. que... Pues a mí me pasó igual. Yo cuando estaba solicitando,
pues hubieron dos escuelas que me denegaron por X razón. Y pues uno se va en la mala, como uno dice. Claro. Pero después cuando uno sale de ese problema, ¿verdad? Y mira hacia atrás, pues uno dice, pero si es que esto es lo mejor que me convenía. O sea, esto tiene que pasar porque tiene que pasar. Este tipo de situaciones, como te digo, depende de la reacción. Hay que trabajar la reacción, eso sí. Pero este tipo de situaciones definitivamente te sacan de esa zona de confort y hacen que te puedas mover hacia diferentes vías. Entonces, y hoy lo agradezco muchísimo, en verdad. Ahí de momento entonces seleccionas acá el programa. ¿Por qué situación? O sea, ¿por qué eliges Puerto Rico como una segunda opción? Okay. ¿En qué momento pasa eso? Si ¿es rápido, directo? Si hiciste tu research. Bueno, realmente fue como primera opción. Ajá. Porque te lo pongo así, investigué diferentes opciones, diferentes países para poder irme a especializar. Y no me gustaba mucho el programa que había. Porque sea Puerto Rico, durante esa pasantía tuve la oportunidad de venir a un pequeño congreso de investigación de la escuela. Entonces pude conocer la escuela, pude conocer las instalaciones y varios profesores. Entonces fue bien interesante esa parte y me gustó muchísimo, en verdad. Puerto Rico, llego acá primero buscando realmente cumplir ese sueño de mi especialidad, Ajá. que era lo que más quería. Y algo también parecido a casa. No tanto, vieras que eso quedaba como de segundo plano, porque era más fuerte ese deseo de cumplir lo que yo quería ser o especializarme. Pero me gustó mucho el programa porque está el componente protésico de rehabilitación oral mezclado con la parte quirúrgica. Y en muchos lugares no se puede hacer eso. Entonces esa parte me encantó. Aparte, bueno, te lo comento, es un programa acreditado. Es un programa ADA Program, entonces fue bien interesante tener esta perspectiva y ya siendo consciente, estando acá, porque no sabía muy bien a lo que venía con todas esas posibilidades y beneficios que se tenían, bueno, tener profesores espectaculares, tuve principalmente 2 en prostodoncia que fueron una gran motivación, fueron muy fuertes, muy duros, pero eso era lo que yo necesitaba definitivamente. Tuve profesores también en el área de perio, que me encantó y fueron muy, muy accesibles para que yo pudiera aprender. Entonces, nosotros cuando estamos estudiando no nos damos cuenta muchas veces que estamos en el mundo ideal. Hasta que llegamos a la calle, estamos trabajando y ya las cosas se ponen como la realidad. Nos damos cuenta que tenemos un sinfín de oportunidades dentro de un programa y yo los tenía. Entonces yo me di cuenta de eso y cada día tenía que sacarle el valor de lo que yo estaba tanto invirtiendo acá como dejando de hacer en mi país porque no estaba trabajando en ese momento. Entonces fue muy, muy interesante. Tú sabes que algo que yo hablo mucho contigo a veces es de la parte de lo fuerte que es el programa, porque no todo el mundo está para eso. Entonces a veces lo toman como si fuera un ataque en algunas ocasiones, cuando les están a ustedes llevando un mensaje y muchas veces pues obviamente no es así, al contrario, lo que hacen es prepararte para lo que es el mundo real. Sí, a veces uno como estudiante no entiende. Sí, no, yo he tenido esta conversación con muchos y es en todos los programas, en todas las cosas que ellos sienten que hay como que si lo estuviesen atacando, pero la realidad te están preparando para cuando tú salgas a la calle o cuando vayas a dar una presentación o cuando vayas a hablar con un paciente, pues tú te puedas manejar, porque cuando tú estás con problemas pequeñitos solamente, no sabes manejar los problemas grandes. Claro. Entonces eso es algo que platicamos mucho. Sí, no, definitivamente. Para mí, dentro de las áreas de formación en odontología, prostodoncia es de las especialidades con residencias más fuertes. Y es fuerte anímicamente, emocionalmente, y hay que mantenerse muy bien, muy estable en esa parte, porque realmente lo que uno quiere es eso, poderle ayudar a la gente, y realmente los programas son fuertes porque hay que aprender muchísimo tiempo y hay que aprender muchísimo en poco tiempo y condensar todo eso. Básicamente los 3 años te funcionan para canalizar muchas cosas, pero también viene siendo mínimo básico para poder llegar al nivel que uno quiere. Sí, que una vez tú te gradúas, a veces uno no sabe ni las cantidades de cursos y cosas que uno tiene que asistir para fomentar, ¿verdad? ese desarrollo. Claro. O para también incrementar
lo que es el fundamento a ese concepto que tú aprendiste en la residencia. Y además, nuevamente les digo, para mí prostodoncia o una residencia de prostodoncia significa 3 años de aprender plan de tratamiento. Lo fundamental en odontología es plan de tratamiento y plan de tratamiento. Sí. ¿Por qué? Porque lo demás es tu entrenamiento de las manos, tu entrenamiento en la parte motora y todo lo que puedas hacer y la visualización de las cosas. Pero si no hay un plan, sí, la estructura es sumamente va a estar importante. sin ninguna forma y vas a llegar a problemas en cada una de las situaciones. Igual, como les digo, prostodoncia muchas veces, o yo lo veo también como resolver problemas. Ajá. Pero cada problema se subdivide en pequeñas situaciones y pequeños problemitas también. Entonces hay que tener como ese enfoque para poder lograrlo. Entonces, sí. Mae, y cuando vienes a Puerto Rico, ¿se te hizo fácil establecerte? Porque, ¿verdad? Tú eres estudiante en el recinto se vendría siendo un internacional, ¿no? Sí, totalmente. Y como estudiante extranjero, pero en cuestión de visa y eso, o sea, viniste con una visa estudiante. Bueno, a eso es lo que quiero llegar. Claro, bueno, pasas por un montón de situaciones para yo ser elegido, de hecho, al programa. Tengo que pasar por el PAS, tengo que pasar por diferentes situaciones. Tuve que competir con colegas internacionales y nacionales de acá propiamente. Yo vengo como extranjero, vengo con una visa de estudiante, si no me equivoco era la F1. Okay. Y esa visa se mantenía durante los 3 años. Entonces es un protocolo interesante y bastantes procesos para poder lograrlo. Pero ya estando acá, o sea, como te digo, fue algo que para mí fue espectacular y estoy súper agradecido tanto con el programa, con el Recinto de Ciencias Médicas, como con Puerto Rico, porque se aprende mucho en la parte académica, en la parte profesional, pero creo que el mayor cambio que se genera es en la parte personal. Estar fuera de casa, estar fuera en un país... ¿Y que tú viniste solo? Sí, solo, totalmente. Sí. Y sales con una incertidumbre interesante de ver si realmente estoy a nivel para poder... No competir, porque mi competencia soy yo mismo, básicamente, pero para poder estar al nivel de todas las personas que vienen con una costumbre o con una línea de trabajo como la que es acá. Venir de afuera, eso inicialmente tal vez te da cierto grado de incertidumbre o miedo, pero nuevamente la situación de abrir camino y verificar qué hay detrás del miedo. Nuevamente les digo, soy un poquito necio en las cosas que quiero y a partir de ahí no hay que dejarla, caer. Y cuando el doctor Otón Fernández te habla, o sea, cuando tú le comentas que quieres venir a Puerto Rico, él te apoya, porque sé que tienen una relación o tenían una relación. Claro, mira, te lo pongo así, con el Doc Otón, para mí fue una línea interesante porque aparte de que el programa me permitía muchas cosas, él sabe muchísimo. Entonces era como, ok, este tipo sabe un montón. ¿De dónde salió? Él sale del programa hace, si no me equivoco, 20 años aproximadamente. Entonces yo dije, yo quiero ir a un programa donde uno se pueda preparar de una forma tan sólida como esa. Él básicamente en ese tiempo regresa a Costa Rica después del programa de acá y monta el programa de prostodoncia para Costa Rica. Además, dentro de sus estudiantes en esos primeros años, creo que se montó un programa en Guatemala, otro en Nicaragua. Entonces generó mucha influencia y se empezó a subdesarrollar y a subdividir una semilla que inició aquí en Puerto Rico. Entonces yo visualizaba su conocimiento y yo decía, yo quiero saber y quiero tener un programa que me dé también herramientas o posibilidades como las que él tenía. ¿Él es tico o él es puertorriqueño? Él es costarricense. Sí, es tico. Okay. Ya. Mira, más entonces me recuerdo todavía cuando nos conocimos que yo estaba dando un curso a los residentes de prótesis y Alejandro Cadavid es de mis maestros. Entonces llega el mae, que el mae cogió unos cursos con él allá, tomó unos cursos con él allá y entonces yo le digo, mano, yo no sé qué te voy a enseñar porque tú cogiste cursos con Ale. O sea, yo no te sé decir qué te puedo... Pero siempre se aprende algo. Siempre. No, sí, realmente porque tal sí. vez tú le Pero das... yo estaba súper nervioso esa vez porque yo todavía no estaba preparado para cursos ni nada. Entonces llega este mae que... by the way, lo de mae para los de Puerto Rico es una palabra que se utiliza
en Costa Rica y a todos se le dice mae. Es como decir pana. Es como pana. El compa, el pana. Sí, O yo, exacto. mae. Exacto. Usted que me ve, usted también es un mae. No, acá a mí me encantaba porque yo era el mae. Ajá. Cuando estuve en mis 3 Todo el años de mundo es mae, residencia, todo mae. el mundo, yo era Por el eso tú- están escuchando que todos le decimos mae. Y mae. tú sabes que los que comenzaron con papi en la técnica dental, si tú te fijas, le dicen yae. Ya canales. A papi le dicen yae. Ahí queda. Mira, entonces, mae, llegas aquí, estamos en ese curso, nos conocemos esa vez, hubo siempre una... Eso fue en el 17, en el 2017, sí. Hubo Sí, pues siempre una- yo me acuerdo haberte visto para aquel entonces. Hubo siempre una afinidad, pero creo que fue por la pasión por la odontología. Porque a nosotros nos gustaba mucho y a veces nosotros nos vivíamos los casos desde principio a fin. Él me enseñaba los casos que estaba trabajando. Eso es algo que te respeto y por eso a veces cuando tenemos la oportunidad de conversar y ver casos, eso es algo que me gusta el Diego. Que tú eres como que bien... Perfeccionista. Ajá. Y bien apasionado también con los trabajos y eso es bueno. Pero a lo que iba a pegar eso es que entonces yo te veo en eso y en el programa y todo lo demás. Y todavía el sol de hoy hacemos cosas juntos. Sí. Pero que hubo un proceso donde no pudimos terminar muchos casos por la parte de prostodoncia, que fue lo de la misma visa. Eso fue que María fue. No, ¿O no? bueno, Fue pandemia. Cuando yo llego y pasa Irma y luego María. Fue casi que mi bienvenida. Ya. Ya habíamos hecho la parte del curso, ya nos habíamos conocido y yo creo que sí hubo ese bonding Ajá. casi que inmediato. Instantáneo, sí. Porque yo creo que yo también identifica a las personas de las que quiere aprender, de las que quiere compartir y siempre, aparte de tu pasión por lo que haces y por lo que quieres enseñar, ese don de gente y de querer ayudar a las personas. Uno, como te digo, a veces viene como extranjero, no conoces a nadie, ni siquiera sé dónde voy a vivir, pero yo voy para allá y voy con todo. Entonces, ese apoyo y esas condiciones que se generaron también, aparte, como te digo, del equipo que creamos desde ese momento, Ajá. fue algo espectacular. Entonces, pasa lo de, yo llego, hicimos curso, empezó el 2017, pasa Irma, pasa María. Ahí se complicaron un poquito las cosas, aprendí muchísimo con ustedes acá. Eso fue una experiencia dura, pero de un aprendizaje increíble. Ahí hice más familia aún con varios de mis compañeros que actualmente Al sol de hoy. son hermanos. O sea, Hermanos, esa sí. gente son mis hermanos y Saludos los quiero a Katy. muchísimos. Saludos a la doctora Catherine Dalu, sí, al Irving, Ahí está Katy, a Irving. Chris, a Hay Christian. un montón hay un montón de corillo. gente. Si nos ponemos a mencionar aquí se nos queda uno, perdón, pero... Sí. No, igual, lo mismo me pasó con Katy. En ese momento yo llego, primer año, y ella es la Chief Resident. Ajá. Y bueno, sabes que hay jerarquías y todo en los programas, pero era tan buena ejecutando y haciendo sus cosas y tan metida en sus casos que yo dije, yo quiero aprender con ella, yo quiero juntarme con ella porque, o sea, al final de cuentas hicimos un muy buen equipo de trabajo y porque ella también, a pesar de que estaba en tercer año, tuvo la apertura de que yo, no sé, de poder discutir casos y hacer Ajá. cosas. Entonces tuvimos muy buena amistad y muy buena química en esa parte de aprendizaje. Ahí lástima más bien que se fue en el primer año. Sí, mi me primer hubiese año, gustado pero que se quedara ahí, por lo menos el segundo. abrimos un poquito más del team. Tú sabes que a mí algo que me encanta de esa parte de que ustedes sean internacionales que aportan mucho valor a los programas. Porque obviamente traen otras cosas nuevas, traen quizás cosas que están trabajando o practicando ya desde allá. Y yo diría que de alguna forma es poco probable que una persona como lo que tú hiciste, que tú estabas allá ya siendo dentista y estabas antojado de hacer la especialidad. Claro. Entonces vienes aquí, pero tú te regresas a Costa Rica pudiendo ir a diferentes estados a trabajar. Y que económicamente pues sabemos que te va a ir mucho mejor. Claro. ¿Por qué tú decides, después de terminar un programa importante como prostodoncia, volver otra vez a Costa Rica? Pues nada, como te digo, inicialmente el sueño siempre fue por la especialidad. Ajá. Ese fue el enfoque de siempre. Yo pienso en regresar porque primero considero que mi país podía hacer que todo funcionara y ha funcionado muy bien. Por dicho, ha sido una bendición definitivamente actualmente lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que tal vez ese crecimiento o esa parte
tal vez en otro estado, en otro lugar, podría ser más acelerada. Pero estuve 3 años fuera de casa, fuera de mi país principalmente, y aprendes que en el tiempo uno lo que quiere casi siempre es en las vacaciones o lo que sea, a su lugar, o a estar con la familia, o a estar con cualquier tipo de esas cosas. Entonces yo dije, yo puedo hacer que en Costa Rica las cosas funcionen. Y ha sido espectacular porque, te digo, dentro de lo que aprendí, lo que hacía en el programa, lo sigo haciendo allá, en la práctica. Entonces ha sido muy, muy, muy bueno y definitivamente ha funcionado. Yo regresé, bueno, termino. Pero siempre, perdóname, siempre tu norte fue llegar a Costa Rica nuevamente, ¿no querías? Sí, ¿no exploraste otros caminos? Sabes que no cierro la puerta. O sea, me encantaría en algún momento, pero mientras las cosas estén funcionando y estén bien, que he estado trabajando duro para eso, creo que la idea es mantenerme. Ya. Y nada, si en algún momento nuevamente me siento en una zona de confort o algo así, ahí nada más arranco para afuera. No hay nada que me ate. Simplemente es una situación que he querido hacerlo. No, más personal, llamémosle, sí. Sí. También estábamos hablando de la parte de tu práctica. Cuando llegas a Costa Rica, no sé si quieres abundar un poquito de eso. ¿Cómo llegas ahí? Yo llego a Costa Rica, empiezo en diferentes prácticas. Allá fue bien interesante porque yo me voy de mi país y me voy 3 años. Y yo veía siempre que la gente regresaba, primero con un préstamo estudiantil, un montón de deudas, un montón de situaciones y sin pacientes que atender. Entonces yo dije, desde acá yo tengo que lograr canalizar o que la gente vea lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy trabajando, poder cuando regrese tener una opción de trabajo también. Entonces, ¿sabes? Yo me tiré mucho, volvemos tal vez a la parte de lo artístico, traté de enfocarlo mucho desde esta línea con la fotografía también. ¿Ok? Entonces, a mí me encanta eso. Es increíble. Y te lo digo, a mí me ha dado muchísimo trabajo mostrar lo que yo hago por medio de imágenes y procesos. Entonces, y me sirven para mostrarlos, para que el paciente los vea y además para enseñar. Y eso me encanta. Entonces, desde que yo estaba como residente, yo publicaba mis cositas, iba a mis casos, lo pequeñito o lo grande que hacía, trataba de hacerlo con excelencia para que las personas vieran eso. Cuando yo regreso a Costa Rica, mis referidores básicamente eran los que habían sido mis profesores en la escuela dental. Entonces también eso fue un honor increíble. Yo ingreso a una práctica, empiezo a ver hacia otras. Luego me enfoqué mucho, pasé casi que unos 4 años muy enfocado en un crecimiento, ¿qué te digo? Yo me entrené mucho en la parte análoga, ya con esa inserción a lo digital, pero ya estando propiamente practicando en Costa Rica, seguí estudiando muchísimo hacia a ese brinco de digital para tener las dos alternativas. Al final de cuentas, es utilizar un diferente vehículo para lo mismo que hacemos. Entonces, ha sido un proceso interesante, trabajando y luego basándome en poder ayudar y aportar en diferentes equipos de trabajo por medio de prostodoncia, y ha sido buenísimo, en verdad. Sí, que podemos concluir que el mero hecho de la fotografía, imagino que subirlo también a tus redes sociales, y eso te ayudó mucho a la hora de buscar referidos y también de presentar tu trabajo y tu calidad de trabajo. Para mí eso es un vivo ejemplo de que las redes sociales están moviendo también el mercado. Definitivamente. El hecho, o sea, yo creo que es importante crear tu nombre a base de calidad de trabajo. Eso va a traer mucho paciente de boca a boca, de boca en boca. ¿Okay? Pero las personas también están consumiendo la situación de tratamientos de salud por medio de lo que visualizan en las redes y por medio de lo que visualizan en imagen. Casi nadie va a ir ahora a una oficina dental si no sabe lo que hacen. Que es como los famosos perridientes. Eso se pegó, ¿por qué? Por un perro, por un banner que había bien grande de un perro así. Pero el más estaba en ese tiempo por acá. Sí, puede ser. Por acá. Lo tuvo que haber visto obligado por eso. Claro, porque claro. Mira que era grande. ¿Sabes qué? Algo volviendo para atrás, como que algo que yo veía, yo decía, coño, yo podría hacer esto, porque el mae vino solo para acá y estaba viviendo en un apartamento solo, literalmente solo. Se iba a dar una vuelta por ahí solo. El mae vino en estos días y se fue solo para San Juan. Y yo, ¿y qué hiciste? Pues estaba dando vueltas por ahí. Me encanta, yo soy igual. Yo a veces disfruto tanto la soledad. Me encanta, en verdad. Creo que me llevo muy bien conmigo mismo. Entonces la pasamos bien. Y eso me pasaba que
básicamente a veces uno estaba internado en el recinto toda la semana, a veces ni veía el sol ni nada. Entonces tenía que ir a darme una vuelta, ir a caminar, ir a recargar energías porque era complicado. Sí. Y es eso mismo. En esta profesión, como consejo, o sea, para todos, tenemos que mantenernos muy estables a nivel de salud mental, que es un tema que se está tocando muchísimo. Sí. Tenemos que mantenernos muy bien a nivel físico porque es una carrera muy física. También pasamos sentados, pasamos en posiciones bien incómodas, pasamos casi que entregándole esa parte a los pacientes, pero hay que estar bien puestos para nosotros mismos, para poder darles un servicio de excelencia, porque si no, si nos quedamos, ejemplo, horarios de comida, ejercicio, salud mental, todo lo que sea para nosotros, vamos a hacer mejor calidad de operadores, mejor calidad de doctores para nuestros pacientes. Comparto tu opinión. ¿Y alguna amistad adicional te motivó a estudiar acá en Puerto Rico? Mira, yo principalmente vine acá porque quería estudiar con los profesores que estaban en la residencia, con el doctor Arturo Blanco, con el doctor Enrique Rodríguez. Para mí esa era la línea que yo quería seguir. Bueno, jamás me lo imaginaba. Saludo a los dos mis profes, que los quiero muchísimo. Hablábamos de que esas líneas de pensamiento eran diferentes. Dos líneas interesantes. El doctor Enrique estaba como director del programa en ese momento y el doctor Arturo Blanco estaba como profesor full time. Entonces era espectacular porque podíamos discutir casi que todos los días, podíamos estar, como te digo, líneas de pensamiento diferentes que me daba la oportunidad. Uno estaba en un lado, el otro, y yo estar en el medio canalizando y creando mi propio concepto. Sí, porque puedes agarrar un poquito de aquí y un poquito de allá y darle tu toque y pues de ahí eso saca fue espectacular. Que sí, extraer y crear mi concepto. Exacto. Desde, fundamentado por la literatura, fundamentado por las diferentes técnicas que hacemos y enfocado siempre nuevamente en plan de tratamiento. Un plan de tratamiento sólido te va a llevar adelante. Bello. Entonces, esa fue la gran ventaja que tuve con ellos. Y como les digo, a veces uno no se da cuenta que está en el mundo ideal porque tengo un montón de tareas, un montón de trabajos, un montón de cosas, pero realmente si cambias ese chip, te das cuenta. A pesar de que emocionalmente, como te digo, cualquier residencia, prostodoncia es durísima. Y yo soy partícipe de que tiene que ser así, porque te modifica la forma de pensar, te modifica tu mentalidad. Sí, definitivo. Yo siento igual. Sí. Esto no debería estar uno pasándose la mano así como que vamos. Sí, de uno. Sí. Mira, antes de seguir. ¡El Buri! ¡Vamos! Ahora los procesos de iniciación. Bueno, y estamos de vuelta. Chequen cómo se ve el doctor. Mira. Es espectacular, me encanta. En boca de todos, ser parte de... El primer tico que tiene un jury. El primer tico. Muy bien. Mae. Muy bien. Rockeándola. Rockeando full. Piquete. Con piquete. Con piquete. Mira, entonces, estábamos hablando de la parte de prosto. Entonces hablamos del programa un poquito. Ahora vámonos a ir a la práctica. Ok. Vamos a hablar un poquito de implante. ¿Qué te parece, Tata? Sí, dale. Ustedes tiran el tema. Recuerden que en prostodoncia todo lo que digas podría ser usado en tu contra. Y todo se empieza a subdesarrollar en muchos temas. Así que podemos seguir 24 horas. Dale. Al que dirige el podcast le encanta la controversia. Dale, a mí me gusta la controversia. A eso vine. Zumba fuego, dice Piriwiri. Zumba de Tata. Dímelo. Doctor, sobre los implantes. Ok. ¿Qué tipo de implante le gusta utilizar? Y explícanos un poquito ¿verdad? Lo que es la biomecánica de los implantes. Okay. O sea, de los diferentes implantes que tal vez usted utiliza. Mira, es una pregunta que es muy amplia, nuevamente. Okay. Y todo va a ser, en prostodoncia, mis respuestas siempre vas a recibir un depende. Okay. ¿Y de qué depende? Va a depender de la arquitectura externa y va a depender también de la arquitectura interna a nivel de plataformas. Okay. Yo, si generalizamos, te podría decir que soy más afín y que me gusta más utilizar por el beneficio de mis pacientes conexiones que sean cónicas. Okay. ¿Por qué? Porque considero que son conexiones más estables y más biológicamente estables. Okay. Actualmente
a nivel mundial en odontología, en prostodoncia, en implantes dentales, no estamos hablando tanto de osseointegración, que es fundamental, pero sabemos que existe y sabemos que va a pasar, ¿ok? Sea cual sea el tipo de implante, pero estamos hablando más de biología, que es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque tiempo atrás, los implantes vienen como desde el 6.5 que empezaron a desarrollarse. Hubo 20 años aproximadamente que se estuvieron bajo control, se estuvieron bajo investigaciones. Y digamos que a mitad de los 80 se empiezan a salir de forma más fuerte en la línea de tratar de rehabilitar arcos completos. Ya. Y que ya eso venía para quedarse. Sí, que venía como más estudiado. Exacto. Como Ya, pero tuvo una validación aproximada de 20 años. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, con toda la gente de Brånemark y todo esto, toda esta gente, ¿qué pasa? A partir, como les digo, de los 80 y 85 en adelante empiezan a generarse muchas más opciones para poder, en esta era o en esta situación tan cerrada, porque tenían que coger cursos propiamente con ellos mismos para poder tanto colocar como rehabilitar. ¿Okay? Pasa inicialmente por arcos completos, luego se empiezan a tocar más que todo las situaciones de unitarios o de puentes sobre implantes. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con esto? En el tiempo o antes se permitía o se decía que un implante era exitoso a pesar de que tuviera algún tipo de pérdida de hueso y no se veía tanto la parte estética. ¿De acuerdo? El implante estaba desintegrado y se mantenía en ese lugar. Entonces terminaba siendo exitoso, con cierto mantenimiento y ciertas cosas, a pesar de que podíamos visualizar que habían problemas. En la actualidad eso no se permite. ¿De acuerdo? En la actualidad estamos pensando en osseointegración, estamos pensando en biomecánica, estamos pensando en biología, estamos pensando en estética, en todo. Y no puede fallar. ¿Ok? Ya eso de que con el tiempo, con el paso de los años, se perdía hueso y empezaban a mirarse algún tipo de roscas en el implante, ya no es permitido. ¿Okay? Ahora hay muchos conceptos y muchas situaciones, hasta ciertos libros y ciertos papers que hablan del Zero Bone Loss Concept. ¿Okay? No se puede permitir, se supone, a pesar de que la biología tiene muchas alternativas y va a depender mucho de la situación sistémica del paciente. Pero mi preferencia sobre las conexiones que sean cónicas es porque yo tengo esa conexión más estable y una conexión, por decirlo así, más larga, cono contra cono, que es más hermética, para evitar que lo que viene siendo saliva, bacterias o cualquier situación dentro de boca se pueda almacenar en esa conexión. Y crea, por ejemplo, una periplantitis. Podría ser el camino a. Entonces, tratar de tener ese sello hermético más un sello hermético de encía me va a permitir que el implante funcione súper bien cualquier cantidad de años sin perder hueso, sin tener fallas a nivel de encía y tener, como te digo, ese sello 360 hermético para que permita la salud realmente longeva en un tratamiento de implantes. Cuanto a los tejidos, por ejemplo, ahora yo sé que ustedes hacen el implante mucho más integrado, o sea, más adentro. ¿Cómo se maneja ese tejido? Si se abre desde adentro, si se recomienda que solamente sea como que abrir la zona estética arriba. Yo lo digo más como que en la parte técnica, porque muchos doctores a veces no necesariamente hacen la parte restaurativa, pero no están tan enfocados en nuestra parte de laboratorio. Entonces a veces dicen, mira, hazme el perfil emergente. Pero ¿cómo, si yo tengo algo bien sumergido, cómo yo debo salir de ahí? Básicamente lo que yo te puedo decir como prostodoncista es que es mi deber, y además toda la parte biológica tiene que ir primeramente con el contorno que yo mismo voy a crear para trasladártelo hacia la parte del laboratorio dental. Claro. Yo tengo que darte toda la información mínima necesaria para que puedas copiar lo que yo ya hice. Y eso viene desde el provisional. Puede ser como hasta con un healing cap, con diferentes contornos, pero idealmente tener ese provisional que ya haya madurado los tejidos de contorno del implante para que lo podamos copiar y simplemente el cambio sea el mismo contorno, solo que un diferente material. Claro. Eso sería el ideal. Ese sería el ideal, pero en caso de que yo tengo que crear el temporero, ¿cómo yo debería manejar esto en mi mente? Va a depender mucho de la posición y de la profundidad del implante y de la cantidad de tejido. ¿De acuerdo? ¿Qué te puedo decir? Actualmente se está pensando mucho en la parte del contorno biológico protésico de las restauraciones.
Hay un artículo interesante que es hacia donde más está yendo la actualidad, que ellos hablan de un concepto que básicamente es el EBC, el EBC concept, ¿ok? Que lo que sucede es que te va indicando en diferentes zonas, tanto de la parte del perfil de la encía como hasta llegar a lo que viene siendo la plataforma del implante. Nos indica que protésicamente necesitamos ciertas alturas en milímetros y ciertos contornos, que ahora estamos pensando en contornos rectos y cóncavos, pensando en darle espacio al tejido para que tengamos ese sello. Y mi pregunta es, a la hora de preservar los márgenes gingivales, Okay. Eso ayuda, ¿verdad? A la hora de uno insertar la corona. Sí. Para que se vea... Definitivamente, Sí. definitivamente. Te pongo un ejemplo. Estando en la residencia fue bien interesante porque nosotros nos tocaba presentarle caso a los doctores. Yo acostumbré a trabajar con el doctor Juan Silva y con el doctor Junqueira, que eran los periodistas del programa propiamente. Ajá. Les mando un saludo a los dos. Estuve trabajando con ellos mucho y nos entendíamos y era espectacular porque pasábamos. Hubo un momento en que trabajé con otro profesor. No era mi costumbre, pero necesitaba hacer más casos y todo. Y yo tenía un caso ideal para una colocación inmediata de un implante. Yo estaba feliz de la vida, agarré mi literatura, tiré todo, doctor, esto es lo que vamos a hacer. Le pegaba hasta las hojas del todo el planeamiento en el área quirúrgica que teníamos. Y el doctor, bueno, yo no hago mucho esto, pero bueno, de ahí vamos. En el camino, como que se empezó a molestar. Teníamos que sacar una pieza que ya tenía endo, estas piezas muchas veces empiezan se ponen como vidriosas el diente. Entonces no iba haciendo en el tiempo que él quería que las cosas se dieran. Entonces ahí tuvimos una discusión con este doctor y fue bien fuerte, fue bien interesante. Él decía, no, pero es que yo soy el cirujano y yo soy el encargado y yo he hecho no sé cuántos mil implantes y no sé qué, y ustedes deberían de enfocarse más en su situación de usted sabe, de resinas y de materiales. Ajá. Y ahí fue como, no, doctor, o sea, ubíquese, porque realmente nosotros como prostodoncistas, y el prostodoncista para mí más moderno, no es simplemente el que llega y estripa un botón de un escáner. Ajá. Realmente es el que tiene o puede cumplir ese ciclo tanto protésico como quirúrgico. Entonces esa parte es fundamental en la práctica actual que yo estoy haciendo. A mí me gusta mucho el enfoque perioprosto. ¿De acuerdo? Esos fundamentos, perioprosto es lo que van de la mano. O sea, van de la mano. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos necesidades en los casos. Entonces, en la actualidad, tuve por decirlo así, ese tropiezo con ese profesor en este momento y actualmente es de los procedimientos que más me gustan hacer. La extracción de piezas que no son restaurables inmediato. Y colocar un implante inmediato. ¿Qué me beneficia en esto que me comentas de los contornos? Que yo tengo una oportunidad para poder copiar por medio, puede ser de un Custom Healing Abutment, poder copiar y mantener el tejido en su lugar. Sostener todo ese tejido que ya estaba indicado por la pieza dental, ya sea un anterior, un canino. Porque lo que sucede es que, le pregunto, porque he visto casos, hacen todo el plan de tratamiento y todo bello, pero cuando insertan la corona, pues hay como que cierta discrepancia en lo que es el tejido gingival y en lo que es la corona. Y pues, no sé, para mi entender, se ve como que es una corona. Y he visto casos que a veces pues intentan preservar esos márgenes. Y cuando ponen la corona, pues prácticamente parecen dientes que son de ellos. Bueno, te pongo el ejemplo. Este trabajo de lo que viene siendo, ya sea con el provisional o con cualquier cosa, yo tengo que brindárselo al laboratorio por medio de mi impresión. ¿Y qué implica mi impresión? Ya sea analógica, con material hardy, material liviano, o con un escáner, yo tengo que darle la misma información al laboratorio. Ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Con un proceso regular, un proceso análogo, yo tengo que hacer un poste personalizado con la forma de la encía para hacer el pick-up, para capturarlo y para enviarlo al laboratorio. Es más, hasta posiblemente yo mismo vaciar mi impresión y vaciar esa área del tejido suave para que el laboratorio tenga y yo pueda decirle, ustedes me tienen que hacer esto porque es lo que yo ya trabajé. Es nada más, como te digo, cambiar al material. Tú no lo puedes copiar
Y, o sea, tú no lo puedes decir, me vas a hacer el tejido si tú no copiaste el tejido. Por eso, pero ya entrando en eso, ¿verdad? En ese aspecto, ¿usted prefiere el PBS, por ejemplo, o ya como ya estamos ya, ¿verdad? En la era digital, pues prefiere el escáner? Realmente cualquiera de los dos. Yo lo que prefiero es que la impresión quede excelente en cualquiera de los dos vehículos. Yo tengo el PBS, tengo la forma análoga. Puede ser PBS, pero puede ser también cualquier otro tipo de material. Digamos, el método análogo y tengo el método digital. Cualquiera de los dos, siempre y cuando yo cumpla con todas las necesidades para que mi laboratorio copie lo que yo hice. ¿Y cómo copias cuando lo haces en digital? ¿Cómo copias ese tejido si el scan body es uno solito? Ok, lo que hago es un pre-scan, por decirlo así, de las condiciones. Ya sea que venga con healing cap o que venga con temporero. Ok, entonces hago un primer escaneo de esa arcada con ese provisional, luego quito el provisional, hago una copia del tejido en ese momento inmediato para poder visualizar los contornos. Tienes que hacerlo rápido antes de que... Sí, mantenerlo, exacto. ¿Por qué? Porque cuando quitamos un healing cap o un provisional, casi tiende a receder muy rápido lo que viene siendo el tejido. Entonces lo copio de esta forma y luego hago ese tercer espacio con lo que viene siendo el scan body para copiar la posición tridimensional del implante. Hasta podría agarrar el provisional y hacerle un escaneo de esa zona del contorno estético, biológico y crestal para poder copiar y enviarte la información. Entonces eso es fundamental. Y yo creo que de la parte digital, lo que más me gusta es esta alternativa que yo tengo. Yo me puedo comunicar con ustedes, o sea, cuántos kilómetros de distancia estoy yo. Y podemos seguir trabajando con eso. Para mí eso es una bendición, porque podemos seguir. En el caso de Edwin, Edwin es mi ceramista top de los casos seleccionados que yo elijo. Entonces, yo le mando la información y él me manda para atrás los resultados del laboratorio. Yo llego en Costa Rica y puedo estar cementando o puedo estar atornillando las estructuras que yo trabajé desde mi país. Entonces, sí, para mí eso es espectacular. Es un beneficio también que ha traído lo que ha sido la tecnología dental. Abre las puertas, definitivamente. Sí, casos interesantes que si tú los trabajas correctamente... Tú sabes que eso es lo más que a mí me gusta hacer, brother. Yo vivo apasionado de hacer las cosas bien, con el protocolo correcto, con el paso a paso. Porque eso es algo que a mí me encanta de poder compartir contigo trabajo porque lo hacemos con todo lo que hay que hacer. Incluso hay casos donde yo he podido decirle, mira doctor, ¿te gusta esto? Y me dice, en próximas ocasiones mejor lo hacemos así. Yo, no, vamos a empezarlo otra vez. O sea, lo hacemos, no hay problema. Como que es hacer las cosas bien. Sacho, yo espero que conmigo no chambee porque si no me voy a molestar tanto. No sé si de aquí a allá estés retirado, ¿no? Te saco del retiro, papi. Jordan en los Wizards. No, vamos a darle. Pero más sí, en realidad creo que eso es una de las cosas que más nos gusta, poder trabajar casos que nos disfrutemos. Mira, entonces, otra pregunta que tengo. Dime. Esa zona del tejido, la que conecta de la circonia. A veces yo digo, la gente se cree que crear una corona en circonia es simplemente crear y ya. Pero tiene mucho más allá. O sea, ¿por qué pulir esa zona del tejido? ¿Cuál es la importancia tan grande de eso? Ok. La que conecta la gran corona ventaja que tiene, o ejemplo, lo que yo te pido en estos casos es que todo lo que esté del tejido blando hacia arriba, hacia, llamémosle cervical, llamémosle oclusal o incisal, yo quiero que eso lleve el glaze de la cerámica, sea cual sea principalmente circonia, pero sea un disilicato de litio, sea cualquier tipo de porcelana. Y lo que vaya dentro de esa parte de la encía, yo quiero que esté lo máximamente pulido posible por temas de biocompatibilidad. Pulido manual. Pulido manual, exacto, sin glaze. Yo no quiero glaze en esa zona. De la encía hacia arriba, perfecto, ahí sí. De la encía hacia adentro, ahí necesito pulido manual, alto pulido manual, porque yo quiero que haya inserción del tejido, ya sea del epitelio de unión, del tejido conectivo, hacia esa restauración. Porque eso me va a permitir, volvemos a lo que habíamos hablado, de ese sello hermético tridimensional o 360 sobre mi restauración. Y eso va a permitir que sea mucho más saludable ese tejido en implantes dentales y también hasta en coronas para mis pacientes. Sí, porque a toda ese tejido gingival está por encima, pero no está completamente pegado a lo que vendría siendo la estructura, ¿verdad? Es bueno que mantenga ese buen selle, ¿verdad? Sí. Para prevenir que particulados y bacterias y todo eso, pues... ¿Sabes que yo he empezado hasta hacerlo en las coronas individuales?
porque he notado que se comporta mucho mejor ese tejido. Claro. Cuando es una corona, por ejemplo, que tiene un margen shoulder o algo así, pues la zona que toca ahí, siempre tratamos de hacerla pulida para eso mismo. Un margencito profundo siempre va a traer beneficios definitivamente a esa zona de adhesión, como te digo, de lo que viene siendo la circonia y el tejido. Y bueno, y en dientes se comporta un poquito diferente porque hay diferentes vías de inserción periodontal sobre las coronas de dientes o sobre los implantes, pero es fundamental y nos va a ayudar muchísimo. Son detallitos extra que pueden darle un mejor avance exacto a nuestros casos. Claro. Mira, Mae, entonces, ¿en qué momento, ya hablando de casos complejos de prótesis sobre implantes, en qué momento en una superestructura, perdóname, en un caso grande, decides hacer una superestructura en circonia? ¿Cuándo escoger una tipo 1? ¿Cuándo una tipo 2 en barra? Okay. O sea, ¿en qué momento tú decides elegir qué tipo de restauración? Ok. Básicamente, en implantes dentales hay que pensar en muchas situaciones. Ya hablamos de la biocompatibilidad. Ahora, esta pregunta te la tiro más hacia la biomecánica. ¿De acuerdo? Si yo tengo áreas de cantilever extensos, recordemos que antes, los arcos completos, por lo general, tipo restauraciones All on 4 o algo así, se hacían con una barra de titanio recubiertas con acrílico y dientes de dentadura. Actualmente, la mayoría de casos se están yendo a hacer superestructuras que sean de cerámica completa. Sí, como circonia, monolítica. Ese es como lo que se está llevando. Pero yo tengo que darle las condiciones ideales al material para que biomecánicamente funcionen y no se fracturen. ¿Qué es lo que pasa? Ahí entra conceptos como el AP spread, ahí entran conceptos como el cantilever distal o en muchos casos cantilever anterior. Tengo un caso que vimos hace poco, venía de... Lo vi. Sí, te mostré ese casito. Tenía implantes en zona de senos, 3 implantes a cada lado, 6 en total, pero teníamos un cantilever anterior sumamente amplio. Si yo pongo una estructura cerámica, en ese caso, la fuerza hacia adelante va a fracturar la estructura. Entonces yo necesito un refuerzo, en este caso, una barra de titanio que pueda llevar la estructura cerámica cementada para darle esa biomecánica y esa fortaleza al sistema y no estar forzando lo que viene siendo la estructura de circonia en este caso. Lo mismo del caso, pues era totalmente al revés. 3 implantes en posterior, a cada lado, con cantilever anterior. Y el otro, el inferior, lo que tenía eran 5 implantes antes de lo que vienen siendo los mentonianos. Entonces había un cantilever distal muy amplio que si yo lo mantenía en circonia, se iba a fracturar por la palanca posterior. Sí. Entonces hicimos una barra que sostuviera todo eso y una barra superior. El caso queda espectacular porque queda muy reforzado. Lo que queremos. En cuanto a los diámetros, ¿tienes alguna idea de cuál es el diámetro ideal para una superestructura en circonia y para una tipo 1? Diámetros, alturas. Altura, sí. Ok, va a depender de donde califique el paciente. Anteriormente se estaban haciendo muchas estructuras tipo All on 4, tipo FP3, que sería diente protésico más banda de encía. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede con esto? Posiblemente será mucho más agresivo porque teníamos que recortar muchísimo hueso para poder colocar y darle la suficiente altura a esos casos. Se dice que un aproximado de los 15 milímetros de altura ya podrías estar trabajando este tipo de restauraciones en circonia. Pero, ¿qué pasa cuando hay menos cantidad de altura y el paciente no califica para eso? Yo no voy a llegar y le voy a ser súper agresivo con ese hueso y cortar todo y sembrar implantes. Yo quiero que es una alternativa. Pero sí, es una alternativa. Y si se necesita, se hace. O si hay un hueso que es sumamente en filo de cuchillo, feather-edge o algo así, se hace ese recorte buscando una plataforma certera para poder colocar los implantes. Como te digo, todo va a depender del plan de tratamiento y cómo califica el paciente. Pero si yo tengo una opción de contornear cada uno de los zeniths, de contornear las zonas de las papilas y colocar implantes estratégicamente para básicamente hacer un puente solo de dientes sobre implantes, que en ese caso sería un FP1, calificaría ahí. Yo le estoy dando la oportunidad a ese paciente que en 20 años, si algo está sucediendo, o si un implante falla o lo que sea, llevarlo al siguiente nivel, hacia una FP3, no siendo tan agresivo. Es darle una oportunidad al paciente para que pueda tratarse en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, visualizar qué edad tiene esa persona para ver hacia dónde lo podemos llevar. Porque al final de cuentas, nuestros tratamientos buscan ser lo máximo posible, lo mejor posible,
pero el cuerpo humano tiene un montón de situaciones, desde sistémicas, desde condiciones y todo, y lo que ya falló, que tratamos de resolverlo, básicamente con algún aditamento, o si no se cuida en el tiempo, podría llegar a fallar. Que se puede decir que ese caso que por ejemplo, el que tú atendiste, Ajá. que tuvo una falla, eso fue una barra tipo 1, si no me equivoco, ¿verdad? La que tenía, que estaba cubierta de acrílico. Barra wraparound. Quizás fue... pero se planificó, supongo, así, ¿no? No, es que era lo que funcionaba para ese momento. Ya. Y lo que teníamos en ese momento, que se rehabilitó de forma excelente, porque no fracturó ni nada. Lo que pasa es que ya el desgaste en los dientes, el desgaste en esa zona y esa parte estética, ya buscaba un upgrade ahí. ¿Y esos dientes que tú recuerdas eran resinosos o no? Esos que estaban en eso, creo que eran acrílicos. Sí, yo los vi, o sea, los vi básicos. Sí. Que quizás también tenía que ver eso con... Dientes acrílicos. Sí, lo que pasa es que también los resinosos aguantan mucho más la carga y aguantan mucho más la fuerza, pero igual se van a tender a desgastar. Sí, igual es acrílico. O sea, es resina dales acrílica. 6 años, 7 años y vas a ver unos patrones de desgaste interesantes en dientes de dentadura también. Y puede ayudar el abrir la dimensión vertical, ¿verdad? En esos casos donde no quisiera remover tanto hueso para poder quedarte con una prótesis, ¿verdad? De la FP1. Así, o sea, tipo FP1. Es interesante, sí, y se puede hacer siempre y cuando, bueno, también buscando las condiciones del paciente y buscando el espacio protésico necesario para poder mantener una buena biomecánica y función en el paciente. Okay. Hay muchos ejemplos. ¿Qué sucedía en ese caso? Que los dientes se fueron desgastando en el tiempo. Obviamente fue disminuyendo esa altura en la cual se inició la rehabilitación. Entonces, logramos también mantener un poquito más, generar mejor soporte a nivel muscular del paciente para poder, por medio del aumento de dimensión vertical, para tener una muy buena estructura y una muy buena función también, y la biomecánica. Entonces sí, pero esta línea te la tiro más también en que estamos saliendo un poquito de implantes, estamos sobre unas tendencias que hablan del minimal invasive, ¿ok? Entonces estamos pensando que el minimal invasive significa desgastar muy poco o no desgastarlo, muy poco los dientes, pero los materiales siempre van a tener necesidades. ¿Okay? Yo no puedo ir por debajo de las necesidades del material porque el material va a fracasar. Yo tengo que cumplir con lo que el fabricante me pida para lo que ese material fue hecho. ¿De acuerdo? Entonces ahí entra las ventajas de aumentos de dimensiones verticales más preparaciones mínimamente invasivas. ¿Por qué? Porque con el aumento doy espacio al material y con la preparación simplemente le doy la conformación ideal para poder rehabilitar esos casos. Ok. ¿Y ha trabajado con los implantes cigomáticos o no? Sí, he trabajado casos de implantes cigomáticos, como te digo. Estaba leyendo sobre eso un poquito. Es interesante y es una alternativa. Te estaba comentando de los casos de estos pacientes que tal vez pasaron por All on Ford y ya pasaron 20 años o 25 años y hay situaciones que se están dando. Yo creo que el próximo paso para esos pacientes, y se va a poner mucho en la línea de tratamiento, lo que vienen siendo los cigomáticos. Okay. ¿Por qué? Porque son zonas, los colocamos en zonas donde no se requieren injertos óseos, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir al área del cigoma a tener ese anclaje inicial y este implante es largo, viaja un poquito a lo que viene siendo zona del ridge o zona del, básicamente el ridge, para poder rehabilitar con un arco completo. Y tal vez si el paciente tiene una pérdida, ¿verdad?, de hueso, tal vez podría ser la alternativa, ¿verdad?, ese paciente que continúa con esa pérdida de hueso. Hay dos caminos. Tratar de hacer regeneraciones grandes, regeneraciones guiadas grandes, que bueno, tienen su costo, tienen su tiempo y tienen ciertas condiciones. Muchas de los que vienen siendo horizontales son muy predecibles, las verticales también, pero son técnicos sensibles. Okay. Entonces, y también colocación de elevaciones de seno maxilar. Entonces, si el paciente no está dispuesto a pasar por esa fase, la alternativa más pronta sería la colocación de implantes cigomáticos sin ese tipo de cantidad de injertos para tratar de modelar, en ese caso, las opciones del paciente. Va a depender mucho de la edad, va a depender mucho de las condiciones del mismo. Yéndonos por ahí mismo, por esa vía de la cirugía, ¿en qué momento tú decides poner un implante o colocar un implante, que es la manera correcta de decirlo? ¿O en qué momento tú decides referirlo a un especialista en perio, por ejemplo? Depende. O sea, como te digo, aquí en mi programa en Universidad de Puerto Rico me dio la opción de entrenarme en colocación de implantes.
Siempre hablábamos de implantes unitarios, ¿cierto? O puentes. Yo no hago tanto la parte de lo que viene siendo cirugía de arco completo, Paul Ford o algo así. Tengo mi equipo actualmente en Costa Rica que lo hace espectacular. ¿Te refieres a la parte quirúrgica? Entonces esa parte quirúrgica, pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí en el medio con mi equipo, con el doctor en este caso, y yo, doc, mira, necesito tal profundidad, necesito esto. Entonces, entre los dos nos acompañamos para sacar adelante a beneficio del paciente el caso. Entonces, me encanta, como te digo, casos unitarios, casos de colocaciones inmediatas. Me encanta todo este tipo de la parte quirúrgica oral menor y yendo, como te digo, hacia la parte de implantes porque... implantes, dientes, prótesis, todo eso es prostodoncia. Para mí, todo eso es prostodoncia. Okay. Entonces, es lo que me gusta. Que más que todo refiere a la parte cuando ya son demasiado... Cuando es muy extenso, sí. Y bueno, y eso va a depender también... Es medio controversial el tema de, al final de cuentas, quién coloca el implante o quién no lo hace. Creo que el que coloca el implante, ya sea maxilo, perio, implantólogo, general, prosto, quien sea... debe ser el que pueda colocar el implante protésicamente guiado y que además pueda controlar o manejar las complicaciones de los casos. Ya. ¿De acuerdo? Depende de cada particular. Sí, eso. Entonces, si estás con el conocimiento para hacer las cosas protésicamente guiado y además tenés la expertise y puedes controlar las complicaciones que se puedan generar en el tiempo, estás con esa Cuando posibilidad. mencionas guiado, no necesariamente estás hablando de una guía. No. Que sepas el concepto de dónde va a ir ese diente, porque al final de cuentas un implante puede integrarse en hueso en cualquier zona, pero puede que no sea restaurable. Entonces yo necesito que sea una colocación restaurable y con todas las condiciones nuevamente de la posibilidad de inserción y la posibilidad de todo para poder generar esa colocación ideal. Ok. Y los implantes, ¿hay una profundidad estándar o varía entre casos, verdad, la profundidad de la colocación de los implantes? Ok. Actualmente o siempre se nos da una situación que como en la parte quirúrgica estamos pensando en el riesgo que existe en mandibular, de llegar a canal mandibular y afectar nervio, o en la parte maxilar de llegar a lo que viene siendo seno. Okay. ¿De acuerdo? A mí me preocupa más que eso, ver hacia dónde va a estar la profundidad de mi plataforma, porque eso va a decidir o eso me va a dar el beneficio de saber si voy a tener pérdida acelerada de hueso o si mi implante va a ser sumamente exitoso. Te puedo decir que la profundidad va a depender de la cantidad de tejido que yo tenga en esa zona, porque digamos, si yo tengo un tejido que solo va a ser una profundidad de 1 milímetro hasta llegar al reach de hueso, yo tengo que profundizar mi implante aproximadamente de 2 a 3 milímetros, en realidad de 3,5 aproximadamente más, junto con ese milímetro que tenía de tejido. ¿Por qué? Porque la biología siempre va a buscar la altura supracrestal, que es el concepto del que teníamos anteriormente del ancho biológico, ¿de acuerdo? Okay. Para tener el milímetro de conectivo, tener el milímetro básicamente del epitelio de unión y tener la encía libre también. Entonces es fundamental que dependiendo de cada caso, hay casos que tienen en un sondeo a hueso, tenemos básicamente en un probe a hueso tenemos 3 milímetros o 4. En esos casos yo tendría la posibilidad casi de colocarlo a nivel del reach. Okay. ¿De acuerdo? Va a depender muchísimo de lo que vamos a tener y del concepto de saucerización, que si yo dejo la plataforma básicamente en la posición que necesita ese tejido, se va a hacer la pérdida, definitivamente va a pasar y se van a mostrar las roscas y no voy a tener la opción de generar un contorno adecuado para mi corona. Exacto. Entonces, es muy dependiente del plan de tratamiento y de las condiciones del paciente. Ok. Entonces, referente a lo que son los implantes angulados, pues hay uno, no sé si ese es el término correcto. Tú dices los restaurativos. Ajá. Pues está el que es derecho y está el componente que es el angulado. Exacto. ¿Para qué casos, verdad, tú utilizarías uno y para qué otros casos pues amerita, verdad, el angulado? Depende del componente. O el pilar, mejor dicho. Sí, depende del componente, porque mira, el implante siempre va a ser recto. Okay. Dependiendo de la posición, yo tengo aditamentos, ciertos abutments que me permiten la posibilidad de angular. Ya sea para casos de arcos completos, tengo los multi-unit abutments, o para casos de unitarios, yo tengo ciertos componentes o ciertos tornillos que me dan aproximadamente 20 grados de inclinación. Por ejemplo, un central. Yo llego, coloco un implante en un central y tengo la posibilidad, dependiendo de dónde esté el hueso y el reach, de la salida
porque yo soy fan de básicamente atornillar las estructuras, las coronas sobre implantes. Entonces, biomecánicamente yo prefiero hacer ese cambio de angulación para seguir atornillando y tener una conexión bastante estable que cementar, que también está súper bien. O sea, la literatura los mantiene al mismo nivel. Va a depender que yo haga una corona cementada sobre implantes, no quiere decir que yo vaya a generar un problema de periimplantitis. ¿Okay? Va a depender del nivel de higiene que yo genere en ese caso para que el cemento no viaje, para que no viaje un montón de condiciones. Pero si yo tengo la posibilidad con un componente angulado de poder atornillar esa corona, yo lo voy a preferir. Entonces, casos unitarios, utilizo T-bases o utilizo componentes con tornillos que tengan la posibilidad de angular esos 20 grados. Casos de arcos completos, utilizo multi-unit abutments para poder angular y para poder utilizar. Recuerda que un arco completo o la técnica Ollonford lo que busca es esquivar zonas anatómicas de riesgo, como senos maxilares o como lo que vienen siendo los el canal mandibular. Mandibular. Exacto. Entonces, angulo esos implantes para tener mayor cantidad de cantilever posterior y que el arco sea bastante estable biomecánicamente. Entonces, cuando tengo diferentes cantidades, por ejemplo, 4 o 6 implantes, los puedo compensar esa angulación con los multi-unit abutments para paralelizar lo máximo posible esa herradura completa o esa prótesis completa que va a ser atornillada. Okay. ¿De acuerdo? Ya. Básicamente eso es lo que yo busco con componentes angulados. Duro, nene. No me la sé toda. Mira, pero doctor, sí era abutment. Yo pensaba que era... ¿En qué momento custom abutment y en qué momento prefabricado? Depende. Pensémoslo como que si fuera una restauración sobre diente. Trato de hacer eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un T-base que viene siendo, o un abutment prefabricado, termina siendo una corona cementada sobre un aditamento. ¿Okay? Recordemos que tenemos un implante de titanio, necesitamos una base también de titanio para que no haya desgaste en los componentes tanto de la conexión interna como del abutment y que no se fracture. Pero si tengo una pieza que es sumamente amplia sobre una base muy pequeña de ferrul, por decirlo así, en esa cementación, el movimiento, la oclusión y todas las condiciones que va a tener en boca, es posible que ese sea el eslabón débil de esa restauración. Ya. En ese caso, sería importante hacer una zona más robusta y con mayor altura para cementar o atornillar igual una corona. Entonces, en esos casos de compromiso de altura y de biomecánica, me gusta el custom abutment. Okay. Si no, voy directo a lo que vienen siendo componentes prefabricados. Y normalmente cuando usas prefabricado y te refieres a prefabricado, lo más que usas son T-base ahora. Me gusta mucho, pero dependiendo de la marca del implante y dependiendo de las condiciones del T-base. Porque el T-base me gusta que sean robustos, o sea, que no se fracturen, porque nuevamente les digo, termina siendo igual una superficie, una estructura cementada, que básicamente todo el contorno de la corona de circonio sobre esa base de metal. Entonces, si tengo una base de metal sólida y fuerte, me gusta eso porque no se va a partir. Me ha pasado anteriormente como que con casos, digamos, llegaron los T-bases en algún momento y cuando eso comenzó, muchas de las coronas se empezaron a fracturar porque el T-base era muy pequeño y la corona era bien grande. Entonces, yo sé que ahora están evolucionando los materiales, como que ahora los T-bases son más largos, etcétera. ¿Tú usas el T-base largo, lo usas corto? ¿Le entregas eso al técnico o tú... Sé que también te manejas con Nobel, ¿verdad? Es como que tú... Sí, actualmente trabajo con diferentes marcas y opciones, pero principalmente me gusta colocar Nobel Biocare y rehabilito mucho de esos casos, tanto completos como unitarios. Me gustan mucho las condiciones que me da sobre los aditamentos. Puedo angular, tengo diferentes abutments para todo lo que necesito. Entonces funciona de forma muy versátil. Como te digo, entre lo más robusto posible y dependiente de la posición del implante. Si tengo un implante sumamente sumergido, puedo utilizar por decirlo así, un aditamento tipo T-base con un anillo metálico de una altura de aproximadamente de 1.5, 3 milímetros, que estoy conformando ahí esa parte biológica y a partir de ahí, con esas alturas, puedo mantener una corona bastante estable. Pero hay un diámetro de la circonia que hasta ahí decide hacer un custom o dejar un T-base. Porque, por ejemplo, los T-base que he tenido, las experiencias malas, porque casi todos han sido buenos. Claro.
Pero las experiencias malas que he tenido es que la corona tiene un diámetro muy grande para el T-Base. ¿Hay algún diámetro que más o menos decidas como que mira, de aquí en adelante no? En la escuela éramos muy afines al custom abutment por esta fortaleza que te digo. Porque te da una fortaleza dentro de la corona. Exacto. La recomendación que te puedo dar y lo que habla propiamente la literatura es que ese grosor de anillo de circonia sobre la base del T-Base no puede ser menor a 1 milímetro. Tiene que ser 1 milímetro o más para estar bastante estable. Y esa puede ser como la línea. Entonces tenemos ese milímetro de grosor 360 más una buena altura de ese T-Base, puedo tener una restauración muy estable. ¿Y has utilizado los custom abutments de circonia o no? Sí. Bueno, yo no soy de la era que el custom abutment se fresaba hasta con la conexión de circonia. Yo no he trabajado esa línea. Los he cambiado, eso sí, por situaciones de fractura. Recordemos que el circonio termina siendo más duro que el titanio y se termina casi que... La tolerancia es una... Sí, la tolerancia y aparte de la tolerancia, esa dureza genera desgaste en las conexiones también del implante o de la circonia y muchas veces se termina fracturando. Okay. Yo nunca practiqué esa situación, pero sí he visto muchos colegas y trabajo también allá en Costa Rica con un grupo de educación continua sobre implantes dentales. Ajá. Igual trabajamos con la gente de Novelle y Implant Direct, de casos que vemos que han pasado más de 20 años y sobre todo estas situaciones y los cuidados que hay que tener en esto, porque al final de cuentas muchas compañías por moda empiezan a empujar materiales y empiezan a empujar condiciones que el tiempo va diciendo que eso no funcionó. Ajá. El factor principal, si hemos estado hablando de implantes, antes la idea, por ejemplo, se extraía un central, se buscaba colocar un implante que casi que llenara el alveolo de ese diente y se utilizaban contornos convexos. ¿De acuerdo? El tiempo nos ha dicho que eso va totalmente en contra de lo que necesitamos hacer. Ahora colocamos implantes con unos grosores tal vez menores en posiciones más adecuadas y fundamental los contornos rectos o cóncavos para darle espacio a ese tejido. Ok. ¿Y cómo se puede evitar el riesgo de cemento remanente en el tejido, ¿verdad? De una corona que va que una corona de implante que va cementada. Ok, en ese caso, mi recomendación, ya sea con un abutment prefabricado o con un custom abutment, dejar la línea de terminación lo más higiénica posible para la hora de cementar esa corona. En bucal, lingual, en todo. En todo lado. Que puedas copiar ese finish line, esa línea de terminación, y que sea, ejemplo, que esté a lo mucho 1 milímetro por debajo de lo que viene siendo la encía. Y con diferentes técnicas para poder controlar esa cantidad de cemento para evitar que viaje. ¿Y la cantidad de cemento? ¿Qué tipo de técnica? Hay varias opciones. Hay alternativas desde hacer como un coping personalizado con la forma inicial del abutment, cementar, ponerle el cemento a la corona, colocarlo en ese coping, quitar, y se encarga también de parte de remover esos excesos. Sí. Colocas y terminas de fotopolimerizar y limpiar, hacerlo hasta con opciones hasta con dique de goma, hacer opciones con, ¿qué te digo? Teflón. Con teflón, colocar teflón, o sea, mantener lo más estable posible el área de trabajo para evitar que ese cemento viaje hacia esas inserciones. Si esa línea de terminación está allá abajo, no vas a poder controlar y eso va a ser O también otra de las alternativas es que en ese custom abutment o en ese abutment del fabricante, igual hacer nuestra corona si está en buena posición, con el acceso en la corona, la chimenea en la corona. Entonces llego, cemento, puedo desatornillar, extraigo y limpio. Entonces eso sería una técnica cementado atornillado, que también es muy buena opción para poder controlar esos márgenes con cemento. ¿Y hay una cantidad de cemento estándar que uno debería de aplicarle a una corona, ¿verdad? Para cementarla o eso es a discreción suya como dentista? Mira, yo trato siempre de buscar lo mejor que me brinde el mercado para poder utilizarlo con mis pacientes. Okay. ¿De acuerdo? Va a depender mucho del sustrato al que yo vaya a trabajar. Ejemplo, si voy a trabajar sobre dientes,
o si voy a trabajar sobre dientes anteriores y voy a hacer carillas, ahí me voy hacia cementos de fotopolimerización. Okay. Si me voy hacia posterior, tipo incrustaciones, tipo restauraciones adhesivas o coronas sobre implantes, me puedo ir con cementos resinosos duales. Eso. O sea, va a variar del protocolo de cementación de cada sustrato. Y sustrato, te digo, el material restaurativo y el diente. Ajá. Y en el intermedio de esos dos va a estar el cemento. Sí. Preferiría cementos resinosos. Yo soy más fan de cementos resinosos. Líquido. Tipo pasta. Pasta. Sí, es más un poquito pastoso. Okay. Que viene siendo el cemento. Mae, la relación tuya con Ultradent también aquí en Puerto Rico, ¿te da dentro del programa de prostodoncia o ya venías trayéndolo de allá? Bueno, actualmente es bien interesante porque estoy como líder de opinión de Ultradent para Latinoamérica. Dentro del programa se da, bueno, el principal, el encargado principal, el señor Pablo Santiago. Saludos a Pablo también. Saludamos también. Lo había visto en Costa Rica desde antes de que yo llegara acá. Una vez llegó a darnos un curso al programa y ahí fue como, mira, yo te he visto en Costa Rica y no sé, ay, doctor, ¿cómo le va? Y ya empezamos, tiene una vibra, una energía excelente y ahí empezó una muy buena relación. Él me apoyó mucho durante el programa también. Yo estoy súper agradecido con él y actualmente estamos montando muchos proyectos para a nivel internacional, tratar de establecer conexiones y procesos de educación continua también dentro de la marca, que me parece una marca espectacular y la uso principalmente por eso. Me gusta utilizar en mis pacientes lo que yo utilizaría conmigo, con mis familiares, con mi gente. Y si el producto es bueno, es algo que yo quiero utilizar. Entonces, claro. Ahí, ¿qué es lo más que te gusta de ellos, además de lavarlo? Sí, empezando por ahí, empezando por la fotopolimerización, que para mí es el instrumento es la mejor lámpara a nivel mundial. Para mí, definitivamente. Me gusta mucho lo que viene siendo la línea de blanqueamientos también. Me gusta mucho lo que viene siendo resinas. Mándame una para acá para probarla. Sí, vamos sobre eso. Pablo. Hay que llamar a Pablo. Las resinas, me gusta mucho trabajar con resina. Pablo, manda una para acá, yo te doy la promo. Me gusta mucho trabajar con las resinas. Actualmente tienen tecnologías espectaculares. Entonces, cada uno de los materiales, la parte de adhesión es muy buena también. Son, como te digo, prácticamente de todo lo que utilizo del armamentario diario, Ultradent es parte. Entonces, en verdad Super. que es obligado, si vas a de alguna forma hacer el speaker, tienes que conocer los productos. Claro, sí, pero y usarlos, ¿no? Trato de ser muy, muy coherente con esa línea. No es simplemente llegar y recomendar algo en lo que no creo. Si creo en él, lo recomiendo. Si no, eso no va. Entonces sí, ha sido claro, muy buena. sí. Mira, ¿y por qué no te gusta el Ionomer Glass? es una... ¿Sabes? Yo vengo un poco maleado con ciertas cosas, tanto de materiales, con todo. Pero te digo, te lo resumí ahora. Si yo tengo un material que tal vez es mejor que otro, yo prefiero utilizar este material. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el ionómero de vidrio, ya sea reforzado o no, tiene la fama de que libera flúor. ¿Okay? Yo quiero liberación de flúor en situaciones específicas para remineralizar piezas dentales. ¿Okay? Y eso se da a nivel de esmalte y muchas veces en lesiones que son relativamente incipientes. Si yo tengo una preparación 360 para una corona completa, que voy a estar remineralizando propiamente en esas condiciones una pieza que ha estado desgastada. Muchas veces hay teorías y hay situaciones que dicen que si una pieza está vital, vamos a cementar con ionómero de vidrio reforzado. Pero si no es vital, vamos a colocar con resina porque te puede dar sensibilidad. Si da sensibilidad es porque yo cometí un error en mi proceso. ¿De acuerdo? En mi proceso adhesivo. Y si yo tengo un armamento que es sumamente bueno para controlar esa adhesión, yo lo voy a lograr de forma adecuada con cemento de resina, que además el cemento de ionómero de vidrio se va a ir, ¿qué te digo? Se va a ir filtrando, se va a ir removiendo con el paso del tiempo. Entonces, si tengo un cemento más estable, más que pueda mantener mi estructura dental o mi corona o mi restauración
Y recordemos que ha cambiado mucho también la vía en que hacemos odontología. Con el minimal invasive ya no estamos pensando en formas de retención, formas de resistencia, y yo necesito materiales que apoyen y que se mantengan muy bien adheridos a mi estructura dental y a mi restauración. Bello. Nosotros estábamos hablando de eso en estos días, de la parte de la mínimamente invasivo, porque a nosotros como técnicos, en la parte de la cerámica no siempre nos beneficia o casi nunca nos beneficia que sean mínimamente invasivos, porque no podemos agregar diferentes efectos y colores. Como que es bien difícil tú hacer un micro layer con pedacitos bien pequeñitos de cerámica y poder crear un efecto natural. Entonces estábamos debatiendo de eso, porque el porqué, y él me hablaba de la adhesión y de todo lo demás. Eso es bien interesante también. Eso es un tema bien extenso también. Sí, de eso se habla sobre la circonia, que en cuestión de preparación, pues tiende a ser un poquito menos invasivo. Más invasiva. En la circonia debe ser un poquito más... Es variable. Va a ser variable. Por lo menos en posteriores. Porque supuestamente no supuestamente porque lo leí. De preparación, yo creo que te pide de 1 a 2 milímetros de preparación en circonia. Y lo que tengo entendido en otros tipos de materiales, por ejemplo, resina compuesta y eso, pues te pide un poco más, de 3 a 4. Dependiendo, digamos, yo siempre trato de manejar el sustrato de diente cuando tengo cúspides funcionales y cúspides no funcionales. En cúspides funcionales, el requisito por tener mayor compresión y mayor carga va a ser aproximadamente 1,5 milímetros. Así que de mínimo. Si tengo una situación de lo que viene siendo cúspides no funcionales, yo puedo trabajar casi que 1 milímetro o 0,8. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho circonia o cuál material vaya a utilizar. En casos de minimal invasive, yo quiero fomentar una adhesión adecuada. Entonces, en estos casos, por lo general, me voy hacia lo que viene siendo disilicato de litio. ¿De acuerdo? Porque la adhesión en circonia existe y es muy buena, pero tengo mayor grado de adhesión si mantengo esmalte y si mantengo ciertas zonas 360 en mi diente con disilicato de litio. Entonces, son situaciones que va a depender. Ejemplo, un full mouth, donde yo aumenté y donde no quiero ser agresivo para no generar coronas o simplemente hacer restauraciones adhesivas tipo boneless, tipo onlays o cualquiera que lo queramos caracterizar, yo tengo esa posibilidad de nuevamente aumentar el vertical, darle espacio a mi material y redondear y contornear todo el sustrato dental para poder adherirme ahí de forma adecuada. Así que depende de la situación o depende del material restaurativo, pues es que se decide qué tipo de preparación hacer. Igual, plan de tratamiento. Y sí, definitivamente, entre menos invasivo sea yo, más complicado para el técnico dental. Pero nuevamente yo tengo que darle las condiciones mínimas necesarias a mi técnico y a mi material para que él pueda hacer su magia. Si no, estamos perdidos y estamos en camino al fracaso, porque vamos por jugar de mínimamente invasivos, comprometiendo todo el caso. Eso es algo que también me gusta de trabajar contigo, que también podemos hablar de, mira, de esta preparación podemos hacerle esto, podemos mejorar aquí, mira, te va a tocar, a la distancia es mucho más complicado, pero como que tenemos que retocar aquí, Pero es la ventaja de las herramientas que tenemos. Y bueno, siempre genera un poquito de estrés porque igual se pueden regresar y se pueden hacer todo, pero es casi que un one shot. Ajá. Es hacer las cosas lo mejor posible para que la información viaje y regrese con los resultados que queremos. Y eso es fundamental. Mira, vamos cerrando. ¿Qué tú dices? Un Bayandel. Vamos a una antes. No quiero cerrar todavía. ¿Ya quieres cerrar todavía? ¿En qué momento decides resina? ¿En qué momento decides laminados de cerámica? Porque sé que eres bueno haciendo layer también. ¿Y en qué momento decides circonia? Okay. Igual, actualmente hasta se está dando. Puede ser también. Sí, pues están utilizando. Se está dando laminados de circonia. No los estoy utilizando. No he utilizado en ningún caso actualmente. Nuevamente, si tengo mejor adhesión, tal vez a diferentes sustratos, que es muy buena la adhesión, pero si tengo un pasito más y condiciones ópticas, yo prefiero quedarme con lo que... Sí, preferiría, en este caso, si voy indirecto, me voy por disilicato de litio o por alguna opción feldespática. Si voy directo, me voy por resina sin ningún problema. Creo que el concepto, hay situaciones y hay famas, y se le ha dado muy mala fama a lo que viene siendo las restauraciones directas en resina tipo veneers, tipo carillas. Desgraciadamente, la calidad de la carilla de resina depende del doctor operador. La calidad de la carilla veneer de porcelana depende de mi técnico dental y de mi artista. Entonces, si yo hago los pasos y el protocolo adecuado para que esas carillas de resina y se tiene la mano, porque son un montón,
Hablamos que en prostodoncia estamos pensando en que hay que corregir problemas. Entonces, cada pasito de ese problema puede generarme una situación grande. Si yo logro corregir cada pasito de ese problema, voy a tener una restauración longeva, duradera y espectacular con una muy buena visualización óptica. Nuevamente, si tengo a un Master Ceramist como Edwin, o sea, yo me quito el problema de la mano, porque no depende de mí en ese momento. Porque para la resina me tengo que sentar una cantidad de horas importante, tengo que estar detalles, tengo que ver al paciente en varias citas y todo. Tampoco es un one shot. O sea, a mí me encanta estratificar, caracterizar y todo, pero hay que meterle su arte, hay que meterle el pincel y hay que meter todo. Y todos los conceptos de adhesión. Pero, nuevamente, la calidad del veneer de resina depende del operador dentista. La calidad del de cerámica depende del técnico dental. Pero tú, por ejemplo, un central, si por ejemplo te llega este paciente que es un central match, que sabemos que es complicado, ¿decides hacerlo en resina o puede ser que también tomes la decisión de hacerlo en cerámica? Cualquiera de los dos. Si hay un desgaste grande e importante, me voy hacia cerámica. Ejemplo, que vino una fractura o que vino una situación o que tiene una restauración de resina vieja que hay que cambiar y es muy extensa, muy posiblemente me vaya por la línea de un laminado cerámico. ¿Okay? Si es un borde, si es un chip, si es cualquier cosa, yo mismo lo puedo corregir sin problema y tratando de dar toda la caracterización y estratificación para que sea visualmente adecuado. Y obviamente hay que tener en cuenta por qué fue el chip, porque si es un movimiento que tiene malo ahí ahí está. También es interesante, yo veo la odontología como dos tipos de maneras de hacerlo. Muchas veces apagamos incendios. Está la odontología que apaga incendios. Que ejemplo, doctor, estoy con un dolor, estoy con una molestia, o llegué y me caí y me fracturé. Uno resuelve esa situación en ese momento. Pero si te encargas de apagar incendios en ese paciente, va a llegar un punto en que todo va a explotar porque no atacaste el problema real. Sí, no atacaste el motivo de por qué fue el incendio. Exacto. A mí me gusta hacer todo, tirar todo en una ecuación y el problema sacarlo de la ecuación para evitarle que el paciente tenga que regresar a la oficina en busca de más tratamiento. ¿De acuerdo? Yo agarro el problema, lo remuevo y ya resolví las condiciones. Al final de cuentas, nos toca ser como detectives del problema que está pasando en la boca. Entonces, eso es lo que principalmente busco resolver. En fin, solo tenemos un Top Master Ceramist. Ustedes no. No seas baboso, chico. Corillo, esto es un podcatón. Dile, tata. Diego, te queremos dar las gracias, ¿verdad? Por estar en el día de hoy de aquí. ¿Tienes algunas redes sociales por donde el público te pueda conseguir? Antes, ¿cómo te gustaría ser recordado? Que no le hemos preguntado eso. Bueno. Pues nada, realmente dentro de la profesión, como alguien que le apasiona y que siempre trata de empujar al máximo posible el resultado para beneficio del paciente. Tal vez por mis pacientes me encantaría que me recuerden por alguien que se encargó de golpear su autoestima de la forma adecuada y que los motivó para salir adelante. Me llegan muchos casos de personas que ni siquiera saben sonreír. Que me dicen, doctor, es que yo nunca he sonreído, no sé cómo hacerlo, porque yo tomo muchas fotos y estoy mucho en esa línea para tratar de guiar su rehabilitación por medio de un análisis dentofacial. Y para que el paciente también crea en el proceso, porque hay muchos pacientes que miran el proceso y lo ven como algo, ¿verdad?, que tal vez puede ser molestoso o incómodo, pero una vez tú tienes, ¿verdad?, esos registros fotográficos, tú puedes, qué sé yo, cada cita, ¿verdad?, Mira cómo va tu progreso, mira cómo entraste y mira cómo ya vas saliendo. Ese antes y después es fundamental y modificarles la mentalidad a las personas y que cuando termines ese tratamiento sea un golpe tan impresionante y tan espectacular, es que se les llena de luz, se les llena de luz la cara y todo, la energía, es increíble. Eso es algo que yo haría. Por eso me encanta. Yo como que tiraría muchas fotos y a mitad de tratamiento como que le diría al paciente, mira cómo va. Claro. Y eso también le cambia el mindset al paciente. Claro que sí. Entonces, principalmente sobre esa línea me gustaría que me recuerden como alguien que aportó en su vida, aportó en la profesión y nada, y que es alguien que se lo disfruta el día a día y tratamos de pasarla bien a pesar de que es una profesión con muchas situaciones y con mucho estrés, pero muy bonita y muy satisfactoria a la vez. Sí.
Mira, entonces tus redes sociales, zúmbala. ¿Cuáles son tus Bueno, redes? Instagram, diegoramirez.dds. Me pueden contactar por ahí. Cualquier situación, consulta o lo que quieran. Estamos ahí presentes para ustedes. Y nada, los espero en Costa Rica también. Espero que hagamos una segunda parte, pero allá. Los invito por allá. ¿La tiene, Tata? Vamos a todas. La tengo y bien pesa. Zumba. Mira, a mí me pueden conseguir como Dental Cruise en Instagram. ¿Y tu, brother? Y a mí me puedes conseguir como don.gallo con 2 O. Y por favor recuerden darle a la campanita, suscríbanse, síganos por las redes como En Boca de Todos Podcast en Instagram. Todos los domingos tenemos un podcast Todos los domingos tenemos un podcast nuevo, como dijo el brother. El season 2025 viene bien bonito, viene sabroso. ¿Es o no es, brother? Duro. Los Reyes Magos lo que van a traer por ahí va a ser melaza. Pero mi gente, ya ustedes saben que mira, este es el podcast más duro del mundo dental, que estará en boca de todos. Ah, y ya hay Spotify, Esos dentistas y todas esas personas que por ahí están de que no puedo porque pues los videos. Ya saben de Tenemos camino. Spotify, ponte los AirPods y estás, mira, 4 horas sin que tu paciente te diga ni un hola, porque tú vas a estar envuelto escuchándolo nosotros. En vez de escuchar Bim Bong, puedes escuchar el podcast de nosotros. O qué sé yo, la música esa de Nos vamos, bye. ¡Ay!